prende chissà dove anda cascaluce di Abraduce prende chisto palia cosa libra rascaneje. Miliso cupa rasca la banda che te scherza usa. Le cusche perinde, zaluce le rin, alla nusa le brosca le che te accusa le brasca le che te accusa le brasca lise. Libra condo schito schili duce libra rasca lisa manuje le brosca li shalada. Shalada, shalada. Shalariba hondos che perische doce le branda che te schiba rasca le che doce le brondo che to schiperisce la vita. Zebra condos qui peris à la nouge bronde di manuse librage calis caliche bronde calisa libra che accusa librage calica nuse libra oscilis amaras calicete accusa Zopo cotos che peresque dogeli malusa libranda pitos che peria usa librage calicete zebra endes qui a doze limasca Zabra que te skia doze hable nuestra lengua Zakosha vadere Hable lengua. Comparte live de 5 a 10 personas y pon los corazones. Vamos a estar orando la intercesión hoy. Es la intercesión. Vamos a estar intercediendo hoy. Conéctate y comparte live. Speaking ton, capisce broduze, meni, zalakia cose libra hashkale che te anuse. Rabrindes ki a 12 libra hashkale sakana miso proja la branda kitas che le 12 libra handa ki a cose ki proso. Ma libra rondo skitos che periso brondo kiske disce brende di casso. Ma l'obra rasca parese nuge le brosca misa la casca lege. Libra condos che quebra rouge prende li cascula dese libra rascale che te annuse libra rascale che te zabrata kitos che perendes chi a 12 libra anda che se libra condos kitos chi perendes chi a 12 libra rascale che te accusa le branda kitas che a 12 libra rascale alico sopra risha da onda chi a russa libra rascale sa nus che pende cussa ma kotos che perendes chi a 12 libra rascale che te accusa la manani Zibranda que te skia 12 libra ashka. Speak in tongues. Malakasko pereze lukash keberende likatoya zibarashka deze lebrarindeski. Zubraketeski zomanuje libroska likateya kazalima askaleketi zebroska likaski adoze. Malikasko tojgibra haska lebra hendeski ado. Zadnushe brende likatoya kasalama haskali adoze.
Zibracondos quitos que perezca duje lebrahanda licosca parisa lisha brehendeske. Zubrakendeske, en el nombre poderoso del Espíritu esa noche, Raki solo branda licatosa limahasca lebrahasca leche brende licatoya mana usa lebrahasca lekete anuze. Zibrahendeske aduze lebrahasca luz alanuze lebrahendeske aduze. Hable lengua, librosca perhendeske aduze lebrahasca leseke. Zobra hendeski a 12 librahash a la diake. Rabracus alimene, a luz e libros calis a la nuz e librash caladiake. En el nombre poderoso de Jesucristo, intervención en esa noche. Malucas que berosa libronda quites quebrarish caleke a luz e libros calebrahas calabrahis caliazune. Lobraquetes que parondos que a 12 librahash calesa manus e librares que doce brende licas cotana. Malicos cubrareche bundo libros calisa la kia nos e librahash caleket izalnuma mamas calobraresh que 12 que. Rades sopondo que parlisa la branda licate acusa libresh que lisa. Aleco tus que meniza la cuja libros calicas que a 12 librahas calicadea nos alimanije. Malobra rasca lekete acusa libra rascalisa. Macabraresh que 12 librarish lekete acusa librahanda kisa nous e lebrosh calisa la nous que. Racotos que perisa lija la nous e lemeni. Olicas que parendes que a 12 libros ni shabana kise. Macupra rasca lekete acusa libra rascalese. Zobrocos que perendes que a 12 libra rascalekete acusa la branda que a usa lekesh que a 12. Libracosos que pereza la nuge lebros calisa la nia uzalika manush que bresque liuseni aliso libros calicas que dos lebrahash calekete anuza la mana racototo palika nuge libras cales sebranda quitos que perendes que a 12 lebrohusheni rossi manana rio uza lebrahash calekete acusa lebrahash alagika onda. Malibra hondos que perez elios amaniza la nios e parishala raquetes que perindes que a 12 lema ansa speak in tongue now hable lengua cadusa la branda que tesqueaco zubra gendes que a 12 lema asca desde que intervención en el nombre poderoso del Espíritu sobre toda familia, toda persona, todos los que están bajo la influencia de mi voz. Esa noche en el nombre poderoso de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo empiece a localizar a cada uno. Malisco parisha la dosa maná. Libracondos que a 12 lima ansa, que localice a cada uno ahora el poder del Espíritu Santo. Malicos que pereze lubra hashaladea kuzalema aska nuze lema aska 12 iska raquetos que perene iska 12 lebrarasca labranda licateaco. Habla lengua, habla el idioma que puedes hablar el inglés, puedes hablar el francés, puedes hablar lo que quieras el español, pero habla, ore. Ore. Zibra ketos que peria osca libra rendes kia do zibra rasca lesenuna. Malika scopra doje libras calicate acusa libra rasca lekete anuzeke. Zubra kende iska prarasca loje librarisca dosa labrarisca lana iska noze. Zubra ketes kia 12 lima aska praresca la doje libronda ki salana. Rabroske peruza libroska niche brende kiso malisco tuza ibrahalla kia 12 lebraraska likotos alima ashka libronda kitese robrokotos que periza lodoje lebranda kitos kelene alisa la nana malikos ketene zubrakendes kia 12 libra aska labrashka leketia do makopra raska parendes kia 12 lebra aska lebrainde kia noze rotos totopalika seke doje olina ananino malika skopo 12 libros calekete acusa libra ashkale. Libra condos quites que 12 limana nicos que peruza liso. Maluco isca lepra rusha la branda licatena. Roprocotes que peri zobrarija lobranda licato. Zobrarisca lekete acusa libra randa isca prarondos que ya uzeke. Radesh que peres que 12 lema asca praranda licoto celebra randas que ya 12. Racotos que prende, ora en ese momento, la intervención, lo sobrenatural que empiece a manifestar en tu vida,
lo sobrenatural empiece a manifestar en tu vida. En esa noche, Balú Sergi, Robraquites que le nuse libros calicas que le duze lebraras caledna. Rabracatas que perendes kia 12 libras cale samanuze, Zubrarendes kia usa libras cale que te acuzalani, alecotomaniza licos calebra hashalanana iso, macuze libros camine use libras cale que te. Makotos que perendes kia 12 lema asa, recotos que perendes kia 12 lema asa. Rabros calakia nose, speaking tongue, raketeske. Raketeske, Zotushe lebroska libranda likoske perende zuka de prarashka lebranda kiskanana, Robrakotoske prerishka 12 libra rende li obraraska labranda kiteskia 12 li, Marketeske barosa li chebrondo libroska likete akuza lima aska, Zibroske perendeske ya 12 lema aska noche ki acuse. Esa noche, ese velo tiene que caer. Esa noche, ese velo tiene que caer. Esa noche, ese velo tiene que caer. El velo tiene que caer esa noche. El velo tiene que caer esa noche. El velo tiene que caer esa noche. Esas cadenas tienen que caer. Las cadenas tienen que caer. Tienen que caer las cadenas. Mosqui parendes que a 12 libras cales canano. Zibracandes que a 12 lima asca 12 briscale. Ese muro que han puesto frente a tu camino, ese muro que han puesto frente a ti, esa noche el muro tiene que caer. El muro tiene que caer, el muro tiene que caer, el muro tiene que caer. Zibrakusha la nani, zobrakesh que duza la branda kiskales konanu. Elisa li shobrondo li kaske periza lo branda kiteske la do. Raketos que periza lo danda kiskaleje ibrahanda limana i. Libra kotos que peruza libra rashka libra raska linona izabra rashka lena aska. Zobrish que to semene izalu alakia nozeki sopra. Makuze libro roselik aska prarije lebronda ki. Zobra ketes ki brareske lebra rendes ki a 12 libra rashka labranda ki a koze. Libra kondos kia uzamina azalika mako jebre. Zobra rendes kia uze libra hashka leska manuze lema ansa. Intervención esa noche. El muro tiene que caer. Esas cadenas tienen que caer. Tienen que caer. Se rompa las cadenas en esa noche. 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 Lo sobrenatural ahora. Lo sobrenatural sobre nosotros. Le cuye brinde kisco, manisrego. Libra kotoski parendes ki yoduze libros kanina askalibra oshkina azadi. Maketes ke peruzalema asake. Zubrakende iskabibra hashkalesa manuze libros kalika. Alisa nanuje librari salus ramina iskadoje. Zubraketes ki anuze libra hashkalaka nuze lima aska parishke dudu. Libra rondos kitos kanishe bon alani alakas kubarendes kia dus salakise mokotos kia dus lima ascalia usa lebrarendes que el poder del Espíritu Santo libros koduje malubra handa likos que perende ligozila hazali rolis que peria usa libra rashkale que te anuze limana iska. Lebrakotos ki parendos kito shebrehisa ali kaluza branda kiso alena nujibra rusa brarishke duze zubrahende iska duze lebrahashka leketia uza libra ese zubrishke to selima aska do salanise lebrahashka lekete mama mahusa lebrahendes kia duze lima asa. Declaro esa noche todo decreto satánica que el enemigo levantó en contra de ti, que se rompa en el nombre de Jesús. 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 Yo destruyo ahora todo decreto, toda palabra negativa que ha sido pronunciada en contra de ti, que ha sido pronunciada en contra de tu ministerio, de tu llamado, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, toda palabra negativa, todo decreto satánico,
Ahora lo anulo por la sangre de Jesús. Lo anulo en esa noche. 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 Libros que pele kuje bronda likos que preria zudne. A luz de libros kalani sabranda kitoske. Malubra rose ki prahasha la brahanda likate akuza la branda kisko. Lebrakoske perendeski a 12 lima anska prarendeski. Maluski broja libroska lenana. Alekatoske lebroska lebraiske luz elemonuiska lisebrendeki. Zobrakeska luje librarosa la branda likate akuza lebrarashka lekete. Zobrakendeski a 12 lima aska prarendeski. Zobrarendeski a 12 libroska leda. Rabroske pereske doje lebraraska parendeski a 12 lima aska. Rakotoske perisco 12 lebraraska lekete a cruza barende. Destruyo en el nombre poderoso de Jesús. Destruyo toda atadura, todo plan satánica. Alesa nanuje lebrarendeski a 12 lima aska 12. Lebracondos que parendes que a 12, alicos que perendes que a 12, acusa la branda que zobrarendes que a 12 lima asca 12 lima asca brarendes que zobrequetes que use libra rasca leques que a 12 lema asa, alicos que parendes que a 12 lema asa que. La Biblia dice, yo he creado al que fabrica las ascuas. Y vuelve a decir, y luego he creado también a que destruye las ascuas. Entonces hay personas que se levantan para destruir tu vida, para destruir tu familia, para destruir tu futuro. Están solo buscando a quien destruir. Están solo buscando a quien destruir. Han sido impactados con la unción satánica. La unción es unción satánica. Porque la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Asimismo, esa unción satánica está en esas personas que están destruyendo a los demás, destruyendo los negocios de los demás, destruyendo las familias, destruyendo los hijos, destruyendo todo lo que tú puedes estar con él, con esa clase de persona. Tú piensas que esa persona es una buena persona, te da la impresión de que él es bueno. Son personas que siempre ríen contigo, siempre son personas que siempre piensan, o sea, se acercan a ti, se demuestra que son serviciales, que te pueden servir, pero al fondo son personas que vienen para descubrir cuál es tu secreto, para exponer ese secreto. Son personas que entran en tu vida para saber cuál es tu punto débil y luego para hacerte caer y luego empezar a burlarse de ti. Son estas personas que Dios dice, la Biblia dice, y que hay también, mientras que hay una persona que fabrica las ascuas, hay otro que destruye. ¿Y quién les ha creado? Es Dios. ¿Y quién ha elegido la unción de la destrucción? La unción para poder destruir a los demás es Satanás. Su parendesquia 12 lima ascados. Zekotos que perindesquia 12 lima ascados lima ascados. Kalus que paria usalema ascasus caladia cose. Malibra hosca luche brehendesquia 12 ki. Zibra kendesquia 12 lebra hasca leke isalobra hasca lekete. Tienes que orar. 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 Rabascotos que peresque duche brende kiso malikas cobra rendeske a 12 libra hasca lekete zekoskila noje libra hasca paranda kio usa libra hasca neze zekupra hasca leze kia usa mina usgali zokushe libra hasca libra rende kia usa libra hasca lekete zubrakendeski a 12 libra hasca leke isalobra hasca libra anda kisa none Malobra rendeski a 12 libra hasca le asculaniani. Macobra rendeski a 12 lima as. Ore por tu vida. Ore por tu vida. Ore por tu vida. Que el Señor empiece a defender tu causa. Que defienda tu causa.
que defienda tu causa, que defienda tu causa, que defienda tu causa. Rabushe brende kiskaluze libroshka lekete yanuza, alikas kiparondos ki zobrashka lekete yakuza lima aska parashade, zubrahendes kia uza libra handa kia ozabreshka lagu, que defienda tu causa en el nombre poderoso de Jesucristo. La mano de Dios sobrenatural la mano de Dios sobrenatural sobre ti, está sobre ti. Esa mano sobrenatural está sobre ti en ese momento, 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 sobre ti en ese momento. Rabrosh que peliza luz a la mana ni, o luz a libra rashka lekete acusa libroska ni. Rakotos ki perindes ki a 12 libra rashka lebra raska nine, o la kaski a 12 libra rashka lese menuze kisa. Rabrakotos que peres que doje lebra raska parendes ki a 12 lima, alikos kuma nuje libra raska loje ki a usa que. Rakotos ki a 12 lima asa. Diga soy, o sea, llama tu nombre, diga soy yo el apóstol Lozano, me levanto en contra de toda fuerza satánica, toda atadura en contra de mi vida, lo rompo en el nombre poderoso de Jesucristo, lo rompo en el nombre poderoso de Jesucristo, lo rompo en el nombre poderoso de Jesucristo. Calizo brende cusque dije, malubra rasca lesco manuze libroska likatea kuzanibra andaki, zotushke libra rasca lanana, rakotos ki perendes ki a 12 libra rasca leske menuze lima ansa. Zekotoche que anuze lema ansa. Pon los corazones, pon los corazones, pon los corazones. Pon los corazones para que el live no se bloquea. Hay que poner los corazones para que el live no se bloquea. Rakoto sí. Y comparte live, comparte live, comparte live. Zibra que shalado. Maluze brusca leske duze lebronda kisa. Lakotos que preruse libroska nije lebrosa la mani. Aluze libroska lisama aska 12 libros kishka lasana. Libra condos que soliza la mana ise a luz likush que libra rasca luz e manusa manuze libroska lekete malubra reske doje libroska la casca leso aliko manuze que sobra reselia a libra andali andalubra rusa la coche lebrondo que salakia uzani rakata saprendes que a 12 libra rascale Libra cosquetes quebraondos ki jaluze lebroska lekete. Randoze libra haska lekosha laki. Amana ruse libra haska esredoje lebrara. El poder del Espíritu Santo ahora sobre ti. El poder del Espíritu Santo empieza a manifestar. Manifestar, manifestar, manifestar. Lekosha la da risalado. Zibra kendes kia usa prarendes kia 12 lekesha. Rakotos que peres que doze lebroska likadea uza libra rashka libra handa kiska noze meneni uzirga luche breska lisa branda kitoska raketes que perendes kia 12 libra rashka lekete yaku zubra rendes kia 12 lima aska prare shaladu saladu shaladu shaladu. Rabroske tosha la 12 lebraska lekete yakuza lima aska prarondos kiza doshe lebra iska dosa. Libra koske perisa la doje brende kiso. Ma libra raska lekete yakuza libra rashka lekete yakuza lebranda kiska loz ia uza lima aska do. Rakotos que perene iska 12 lima aska doje lima uske libra randa kia kusa la doje. Libra kotos que pereske doje lima aska paresa nuje libra randa iska doje. Zebra kendes kia 12 i uskalia uzamaniske li.
Zokoshki perendeski a 12 libra aska losa la duje lima aska praraskale. Rakotoske perisha la du manize libroskane. Raketoske pereske duje iska lebra aska kete yakuze. Rabrakataska ya nuze lebra aska. Nos queda solo 16 minutos. Nos queda 16 minutos. Nos queda 16 minutos. Kila nuje libroskana. Alisa libra hoske doje brende lika skola dia nuze. Zubrakendes kisa lusha branda lika te yakuze libroskali. Eleke te yakuza libra haska prarendes kia 12 lima ansa. Rompo toda atadura. Rompo toda atadura. Rompo toda atadura. Rabrakaska lo shebreli salanuze libraskale aluse lika nuche brende lika haskali azubrarende skia 12 malibra ondo kisa lunge brende kisa labranda likoska nije makubrashka lazania uza lebra haska parenda ski zubrakite ski uzalija labranda kiso lubraska lite Libra kondos ki pareske doje lebra haskaleke ina aska praro. Ezekia ozamina askalishe. Zubrakendes ki a 12 libra haska praranda ki sala doje libro. Lekoske perendes ki a 12 libra haskale samanani. Zamanani. Zamakusha lebra haska lebra rishke 12 libra haska manuze lebra rusene. Zibrakishka lesa nanuze libra resa lis kadosh kaba. Alika nuse libra rosha lisa nuske breske 12. Libra cosa la brosa lisha da randa kia uza libra roshkaneze libro. Libra hasa luba hende kise, olose limahasa la kanda kiso branda kishe. Ozeke ski domina aska libra randa kia 12 libra roshka lekete anuze. Amanuze libra roshka lese kedos kama iska eske lisa lubrashka lekete. Makuze libra haska eske nu, manani uzani. Koluza libra hashka leska luse kehiza. Aliso manuje libra haska libra hondo kia ubranda ki sodade rakotos que prehendes kia dos galozema askanos speak in tongues habla en lengua capraroche prehendes kia 12 lema ansa intervención makusa la brarese el libra hundos kidos que prehende kuya nos libra hashkale que te anuza la braraska neze il anuje libroska niske lise elikos que perende likos que de duje libranda kitos que perendes que rakotos que pereska luje la brahandas kia 12 lebrahaska neze Libra kondos kito uska libra hashka lese lima rabrakotos que predize lima aska pares saladuje libroska ni zubrarendes kitos que pereske luze libra hashka lekete malubra hashka libra handalia uza libra hashka le la coprarendes que ya 12 libra hashka zebrakendes kitos que periska rola aya aska duje libra rinde kia nuze libra hashka lekete yakuze speak in tongues. Habla en lengua, habla, ore. Ore con el idioma que puedes orar. Ore, puedes orar en español, puedes orar en inglés, puedes orar en francés, puedes orar como quieres. Habla, ore. Kalusa la que usa libra rashkadosh. Mi familia está libre en el nombre de Jesús. Mi familia está libre en el nombre de Jesús. Dígalo. Mi familia está libre en el nombre de Jesús. Mis negocios libres, mis finanzas libres en el nombre de Jesús. Mi vida espiritual libre, mi llamado, mi destino profético libre casolone. Malí sobranda ki soduje, elebra handa ki anuze libra hashka lekete yakuza libra hashka lekete. Libra hondos que peresque duje libroska lima aska parendes que ya 12 raquetes que peresque duje libra haska lemanu zokotos que peresque duje libra haska paranda likatoya nuza libra haska lese zekotos ki parendes que ya 12 libra haska lesa manuze libroska lisa raquetes ki parendes que ya 12 libra haska lesa manuze alika ne oza libra haska leke te yakuza libroska nishe Arabrahendes que a 12 lima aska dush kabrahanda ke speak it on
Libra kotos que perendes que ya 12 lima ascado. Recusa la de chebrende licas cobrarendes que ya 12 lima asaka. Rabascataria usa libra rashka lekete acusa la branda kisto. Robracotos que perinda acusa lia usa libra rashka lese nuze. A libra rendes que ya 12 lima asca prarasha la 12. Olote mina usa libra rashka lese ki. Speak in tongues now, speak in tongues now, speak in tongues now. Habla ahora en lengua. Habla en lengua. Habla en lengua, localiza caloshe lebronda kiska lebre, o lobra rendes kia usa libra randa kia usa lebreske doce, makuske libraska leketea nusa libra rushka niseme, anine usa libra rushka lebra raska lakana kia usa ki posa, makuse libroska tishke bronda kiska na, alobra rosala dia kusa libroska nijegu, rebrokotos ke periska loza la mana kise. Libra kondos kipa rosa libra raska lekete. Alubra rosa ni shalaki. Shalaki shalaki harakuba randa kia kusapri. Oliza eparanda ki soparanda kia uza. Alis konuje libroska niza iska lokatea nuze. Rakotos ke pereske doje libra raska loketea nuza lima. Maraska toshe brende likatoska pareske doze. A libra rendes kia nuze libroska likaraska lebraska lekete. Rakotos que peria usa libra handa que libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Lebros que perindos que braruja, alicos que perila nanu, caladize libro rusa libranda kiscotige. Rebrocose le maneana ilonani, obrarische lobraska lekete acusa libra osa, calanios que prerisque luze libra aska la catea nuze libros kini. Zaprakotos que prerisa luz a lebranda kisa. Speak in tongues. Rakotos que perendes que yaco. El velo ha caído en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo. 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 Todo velo de rechazo cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae en el nombre poderoso de Jesús. Cae ahora todo velo de rechazo, todo velo de limitación. Caladuche libros canish. Cae en el nombre de Jesús. Maluzeli koshalani sabras kaluzeli. Kobundo kiskabahuze libreske duche librahanda. Caladuche libros kali salakana nine. Olikas cobra rendes kia 12 libra ashka lekete. Libra koska manuje lima aska prarendes kia use. Zura kendes kia 12 lima aska prarendes que. El velo está cayendo. Los velos están cayendo. Los velos están cayendo. Los velos están cayendo. Están cayendo los velos. Están cayendo los velos. Velos están cayendo. Están cayendo. Están cayendo. Están cayendo. Todo velo de estancamiento. Todo velo de estancamiento. Todo velo de limitación está cayendo, están cayendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que se caiga ahora, cae ahora, cae ahora, cae ahora, cae ahora, cae ahora. Rabracos se vende licas que peresque duje lebrondo quisa. Lebracondos que peresque duje lebra rasca lebra randa kia use. Zubra rendes quito mania nani. Colosa libra rasca lekete acusa libra rasca lescanu. Zibra rendes que acu. Todo velo cae en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo velo cae. 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 Los velos están cayendo ahora. Los velos de la pobreza caen en el nombre de Jesús. Los velos de la pobreza. Calus que prerendes que aduce lema asca duje iska luze. Rabracatas que peresque duje lepra rasca lesa manuje lebrosca lekete acusa lepra rasca lesa manuze. Recos que peresque duje libra rasca esca nuje lebrosca lekete acusa.
Raketes que perendes que a 12 libras rasca lebra randa kiza lunge lebrosca lekete. Recotos que peria usa lima asca 12 libras rasca lesa manuje. Rabraketes que perendes que a 12 libras raschalana. La cus que prehendes que a 12 libras rasca 12 lema asca praresca doje. Zekotos que perendes que a 12 libras rasca 12 kamanuze lebrosca lekete yanuze. Zubrahendes que a 12 libras rasca lekete yanuza la maaz. Rabracosa no shebrende quitas que a 12 libras rasca tu. Declara en ese momento. Declara toda palabra de juicio espiritual que han declarado en contra de ti. Toda palabra de juicio satánica que han declarado en contra de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, declara en ese momento que sea anulado. Que sea anulado, que sea anulado. Diga, yo anulo ahora toda palabra, todo decreto satánico en contra de mi vida. Lo anulo en el nombre de Jesucristo. Lo anulo en contra de mi familia. Lo anulo en contra de mis hijos. Lo anulo en contra de mi negocio, mi llamado. Lo anulo en contra de mi ministerio. Empieza a declarar. Declara según el área que quiere que se anule todo decreto satánico, porque el enemigo ha declarado algo en contra de ti, ha declarado algo en contra de ti, y entonces eso está trabajando. No es un demonio que está dentro de ti, pero sino es una palabra de declaración satánica que ha sido pronunciada para tenerte en cautividad. Por eso esa noche tienes que declarar, tienes que anular esa palabra. Anula esa palabra, anula esa palabra. Yo anulo, lo anulo en el nombre de Jesús. 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 Declaro que sea anulado. Yo anulo toda palabra. Anulo toda palabra. Toda palabra que ha sido pronunciada en contra de mí, yo lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que sea anulado. Anulados, anulado. Toda palabra que han sido impuesto o sea, encima de mí, lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Anulo ahora ese espíritu de sufrimiento. Anulo ese espíritu de pobreza, de limitación. Ese espíritu de limitación, de estancamiento, lo anulo. Anulo ese espíritu de recomienzo. Un eterno recomienzo. Siempre tú tienes que recomenzar a punto cero, empezar a punto cero. Cuando sube, creces y luego si llegas un poco arriba, tienes que empezar de nuevo. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo anulo ahora. 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 En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros. Voy a orar por vosotros porque vamos a cerrar el live. Ha sido por solamente 30 minutos. Esa intercesión ha sido por 30 minutos, pero hemos ido a más de 30 minutos. Está bien. Entonces voy a orar por ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro la protección sobre ti. Protección divina sobre ti. Y vengo a anular todo decreto en contra de tu vida. Vengo a anular todo decreto en contra de tu vida. Lo anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo decreto satánico. Todo lo que han pronunciado en contra de ti y han dicho que tú no vas a lograr, que tú no vas a vivir feliz, que tú no vas a vivir en buena salud, que tus hijos no van a prosperar, en el nombre poderoso de Jesucristo.
Y por la sangre de Jesús lo anulo esa noche. Lo anulo esa noche. Lo anulo esa noche. Lo anulo esa noche. Las palabras que han dicho que tú no vas a casar, que tú no vas a vivir una vida con tu bebé, tú no vas a cargar a tu bebé. Anulo esas palabras negativas. Anulo esas palabras negativas. Anulo las palabras negativas. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro todas palabras anuladas. Anuladas, 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 anuladas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Thank you, Father. Gracias, 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 gracias. Declaro tu vida bendecida en el nombre de Jesús. El live ha sido señalado, por eso han parado la notificación del live. Entonces, tenemos que parar y que Dios le bendiga, aunque teníamos que hacer solo 30 minutos, pero hemos hecho más de 30 minutos. Que Dios te bendiga. Que Dios cuida tu salida y tu entrada. Todo lo que el enemigo planea en contra de ti no prosperará, porque tú eres la cabeza, nunca serás la cola. Dios te bendiga, soy el apóstol Lozano, tu servidor. Shalom. Mañana tendremos también la intercesión de día, pero por la noche a las 9 vamos a tener nuestro live normal. Shalom, paz, que Dios esté contigo. Bye.